Bueno, como ven en el título, la charla es sobre Tolkien. Me imagino que todos han visto El Señor de los Anillos, El Hobbit y todas esas películas, o han leído los libros. Y el alma del liberalismo clásico. Y lo que yo voy a intentar transmitirles acá, o el caso que voy a tratar de hacer, es que Tolkien era un defensor acérrimo de la libertad individual y que pertenece en la tradición intelectual a lo que es lo más puro del liberalismo clásico. La tradición que tiempo después reviviría, especialmente en el siglo XX, con mucho esfuerzo y con gran éxito, Friedrich von Hayek. Ustedes saben que todo el proyecto de Friedrich von Hayek de crear la Mont Pelerin Society y su proyecto intelectual personal fue el revivir el liberalismo clásico de origen anglosajón. Si ustedes leen la declaración de principios de la Sociedad Mont Pelerin, es el revivir una filosofía cuyo objetivo central es uno, y es el de todos los liberales, que es limitar el poder. Y Tolkien transmite a través de su obra esta profunda crítica, y esto es algo muy poco conocido, esta profunda crítica, desconfianza y oposición al poder. Lo que le preocupaba a Tolkien era cuáles eran los límites del poder político, de la coacción de los gobernantes sobre la vida de nosotros, de las personas. Y su obra, especialmente El Señor de los Anillos, pero obviamente las anteriores, El Hobbit, en fin, es finalmente un esfuerzo por plantear en un lenguaje no directo, es un lenguaje alegórico, ¿no es cierto?, este conflicto que existe entre el bien y el mal, entre el poder y la libertad. No sé si eso lo pueden ver, pero en todo caso Tolkien declara él, personalmente, dice: por supuesto que mi historia no es una alegoría sobre el poder atómico, sino sobre el poder. Poder es una palabra mala y siniestra en todas mis historias. El poder, de eso se trata El Señor de los Anillos. De los efectos del poder como fenómeno, digamos, social y obviamente sobre quienes lo poseen. Vean ustedes lo que dice Saruman. Cuando se junta con Gandalf en una conversación le dice: el tiempo de los elfos se ha terminado, nuestro tiempo ha llegado, el mundo de los hombres debemos gobernar. Pero debemos tener poder para ordenar todas las cosas según nuestra voluntad. Solo así podremos alcanzar el bien que únicamente los sabios podemos ver, dice. El bien que únicamente los sabios podemos ver. Saruman es el típico constructivista que quiere diseñar el orden social desde arriba. Y para eso necesita poder, porque solo él, los sabios, dice Saruman, lo que podríamos hablar de los intelectuales, la clase intelectual, solo él, y Gandalf lo trata de convencer de que se venga, ¿no es cierto?, a su lado, puede ver el bien. El resto de la gente es muy tonta, es muy limitada, no tiene la sabiduría. Ellos tienen un acceso privilegiado al bien y por lo tanto tienen que poder tener ese poder, el poder que vamos a ver a qué se refiere, para imponerle a las personas, a todos los demás seres, en realidad criaturas, ¿no es cierto?, porque aquí no solamente hay seres humanos, hay todo tipo de criaturas, imponérselo por la fuerza ese camino de acción. ¿Qué es lo que dice Hayek? Es como que le hubiera contestado directamente a Saruman. El orden liberal es todo lo contrario. No depende de encontrar hombres buenos para dirigirlo, sino que hace uso de los hombres en toda su diversidad y complejidad, a veces buenos, otras malos, en ocasiones inteligentes y comúnmente estúpidos. El fin del liberalismo es un sistema que debe garantizarle libertad a todos y no restringirla a los buenos y sabios. O sea, Hayek lo que dice es que es imposible encontrar personas como lo que pretende Saruman, que teniendo un poder total, van a ser capaces de ver el bien de los demás individuos
y armar un orden en el cual esos individuos van a conseguir, no solo van a conseguir su bien, sino que además van a preservar su libertad. Eso es completamente imposible. Si tú pretendes que conoces mejor el bien de otros, de los individuos, que los individuos mismos, y que eso te da un derecho para imponer, necesariamente tienes que ejercer la violencia y tienes que imponer por la brutalidad tu plan, tu proyecto social a los demás. El orden liberal no depende de hombres sabios y buenos. Eso es lo que dice Hayek. El orden totalitario depende de ese supuesto, del que dice Saruman, que es el que existe hombres sabios como ellos, y buenos, porque tampoco van a decir nosotros somos malos, y buenos que le van a diseñar el orden social a todos los demás, y le van a imponer como quien diseña una pieza de ingeniería donde les toca asumir cada rol. Y eso es lo mismo que decía Platón. El orden liberal es todo lo contrario. Es de abajo hacia arriba. Y reconoce la diversidad de las personas, que hay unos malos, unos más estúpidos, otros más inteligentes, y desconfía visceralmente, y ese es el mensaje final del liberalismo clásico, el mensaje de desconfianza en el poder. El poder entendido como la capacidad de imponer a otros una voluntad que no es la de ellos. El poder, decía Lord Acton, corrompe, y vamos a entrar en eso. Miren lo que explica Tolkien. Tolkien explica, en mi historia, Sauron, el Señor de los Anillos, Sauron ha recorrido el camino de todos los tiranos. Empezó bien, al menos en el sentido de desear ordenar las cosas de acuerdo a su sabiduría, y de nuevo esta arrogancia, y considerando al principio el bienestar económico de otros habitantes. Imagínense. O sea, no solamente tiene el aspecto del orden moral y todo, sino que también probablemente era un redistribuidor, considerando el bienestar económico de otros habitantes. Pero fue más allá que los tiranos humanos en su orgullo y su deseo de dominación. El poder entendido como dominación. El poder entendido como control, dijo alguien. El poder de dominar a otro. El poder de dominar a otro no existe si la violencia no está de tu parte. Mao Zedong tenía una definición de poder que es fantástica para ilustrar esto. Decía, poder es de lo que sale de la punta del fusil. Y si ustedes se fijan, Sauron es obviamente un dictador totalitario, ¿sí o no? O tiene un consejo donde le preguntan y votan y él dice no, libertad de expresión y que critiquen. Sauron es un dictador totalitario inspirado originalmente en la idea de que iba a ser el bien. El poder, aún en manos de personas bien inspiradas, termina por corromperlos y finalmente ya no terminan o no los conduce a hacer el bien, sino que a hacer el mal más monstruoso que pueda existir. Y los va corrompiendo. Esa es la idea de Tolkien. Sauron concentró el poder y se corrompió. Se corrompió y fue más allá en su deseo de dominar y de controlarlo todo que cualquier tirano humano. Y era un tirano, lo dice. Era un tirano. Todos los tiranos empiezan con una buena intención. Eso tal vez demasiado generalizado, pero muchos sí. Y terminan degenerándose. Porque el poder los corrompe. Lord Acton, el famoso historiador, intelectual, liberal, gran liberal clásico, que acuñó la famosa frase, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente, y que es la piedra angular, una de las piedras angulares del liberalismo clásico. Esta idea de que quienes tienen poder, este poder entendido como la posibilidad de violentar a otro, de usar la violencia, se terminan corrompiendo porque empiezan a buscar cada vez más dominación y servirse de los otros para satisfacer su afán de dominar. Entonces, ¿qué dice Acton? No puedo aceptar su idea en una carta, esto es una carta que envía, no puedo aceptar su idea que debemos juzgar a los papas o a los reyes, a diferencia de otros hombres, con una presunción favorable de que no hacen el mal. De que no hacen el mal. Que los papas no hagan el mal, que los reyes no hagan el mal. Por favor, dice.
Si existe alguna presunción, es la opuesta en contra de quienes detentan el poder. Habría que presumir, dice Acton, que quienes detentan el poder, de hecho, están mucho más influenciados por hacer el mal que por hacer el bien. ¿Por qué? Porque él dice, el poder tiene una tendencia a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Esto lo decía Thomas Jefferson también. El poder tiene una tendencia de corromper. El poder entendido, insisto, como esta posibilidad de usar la violencia sobre otro, tiene una tendencia a corromper a quien lo tiene. Imagínense que uno de ustedes tuviera el poder de control total sobre las vidas de nosotros y pudiera decidir lo que quiera con cualquiera de nosotros, lo que quiera, lo que se le ocurra. ¿Quién estaría dispuesto de los que está aquí a darle ese poder a alguien? Este anillo de poder, todos lo reconocen. ¿Qué es lo que representa? Si ustedes me preguntan a mí. El anillo de poder, en la alegoría de Tolkien, representa el Estado. Solo cuando Sauron logra el control del anillo, y de eso se trata toda la historia, de que no lo logre, ¿no es cierto? Que no logre llegar al anillo. Cuando Sauron llega al anillo, se acabó. El poder absoluto se concentra. Él toma además forma de nuevo corporal y vuelve el mundo entero bajo un régimen que, ¿cómo lo describe Tolkien? Si ustedes lo analizan, como un régimen totalitario, absoluto, donde no existe ningún espacio, ni el más mínimo, para la libertad de las distintas criaturas que habitan la Tierra. Es el Hitler, por decirlo en términos de ejemplo histórico, ¿no es cierto?, que se va a encaramar y va a lograr el control del Estado alemán, que es donde tiene todas las fuerzas armadas y tiene finalmente arma a sus policías y arma todo para ir a someter y destruir y aplastar. Y cuando eso tú ya lo tienes, revertirlo es casi imposible. El anillo de poder es eso, el poder de la violencia. Por eso gobierna, el anillo gobierna a todos los demás. ¿Qué significa que los gobierna? Que los controla. El poder es control. Instrumentalización, control. El poder, dice, el Estado, dice Max Weber, es un grupo humano. Eso es lo primero. Es un grupo humano. Que reclama, ¿qué cosa reclama ese grupo humano para sí, legítimamente? El uso de la fuerza física dentro de un territorio. ¿Qué es lo que quiere Sauron? Eso. El uso total de la fuerza física, porque es la única forma de someter a todas las criaturas. El uso de la fuerza física dentro de un territorio. No solo eso, Max Weber va más allá, dice, es una relación de hombres dominando a otros hombres mediante la violencia. Son hombres dominando a otros hombres mediante la violencia. Eso es el Estado. Mediante la violencia legítima, es decir, considerada legítima. O sea, nosotros aceptamos eso, porque de alguna manera lo legitimamos, y aceptamos que el Estado de alguna manera nos cobre impuestos y nos manda a la policía si nosotros no pagamos los impuestos y todo. ¿Qué pasaría si un mafioso del barrio nos empieza a cobrar impuestos? ¿Cuál es la diferencia entre que venga una mafia de barrio o una mafia X, la Al Capone, el que sea, a cobrarnos impuestos y que lo hagan los oficiales del Estado? ¿Cuál es la diferencia? La única diferencia es la legitimidad que uno tiene y el otro no. Incluso uno podría decir en muchos casos los mafiosos te pueden dar hasta mejor seguridad que el que mismo te ofrece el Estado. En muchos casos es así. ¿Verdad? Entonces, esto es importante, que no se les vaya nunca de la cabeza cuando digan no es que el Estado haga. No digo que el Estado no tenga que asumir roles, obvio, pero no se olviden de esto. Es una relación de hombres dominando a otros. Ustedes son dominados. Todos somos dominados. Los que tienen el aparato de la fuerza nos dominan. Por eso es tan importante ponerle límites a ese poder. ¿No es cierto? Si el Estado ha de existir, los dominados deben obedecer a la autoridad. El minuto en que nosotros ya no obedecemos las leyes, desaparece el Estado. Y para que no desaparezca el Estado, tiene lo que se llama la función coactiva, que es la de oponernos por la violencia física, por la fuerza, por la bota de los militares, el obedecer. Porque es eso al final. Detrás de cada ley que saca el Estado, lo que hay son la bota de los militares. Tú no la cumples y te agarran a patadas. Te meten preso, te quitan lo que tienes, en fin. Eso es lo que está detrás. El monopolio de la violencia física, lo dice Max Weber. Ejemplos de Sarumans, digamos, o de Saurons.
más bien, que la historia conoce. Aquí tengo algunos ejemplos, pero son muchos más, obviamente. Todos estos personajes, Fidel Castro, ¿quién reconoce al de aquel medio? Stalin y Mao y Lenin, qué sé yo, Hitler. Lo que tuvieron en común, ¿qué tuvieron en común? El control total del Estado. Un regímenes totalitarios, donde no quedaba un centímetro prácticamente, o muy pocos espacios de libertad. ¿Cómo lo lograron? A través del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado tiene el uso de la violencia, lo que dice Max Weber, es el uso de la violencia. En el caso de ellos ya considerada también ilegítima, pero como se han posicionado de manera tan brutal, la resistencia la logran aplastar y eliminar. ¿Qué tienen en común Gandalf y Galadriel en la historia? ¿Qué es lo que le dicen los dos a Frodo cuando Frodo les ofrece el anillo de poder? El poder del Estado, básicamente el poder total. A ellos dos que son sabios, obviamente, ellos forman parte de la misma casta de la que forma Saruman. ¿Qué es lo que le dicen? Y con grandes esfuerzos, casi que con tiritones, así escalofríos, se ponen así, entran casi como en trance, como si hubieran pegado, no sé, un jale de coca. Le dicen a Frodo, no te puedo aceptar el anillo. ¿Sabes? ¿Y cuál es el argumento? ¿Por qué no le pueden aceptar el anillo? Lo que dice Lord Acton, porque nos vamos a corromper. Dice, y Gandalf le dice, entiende Frodo, yo lo aceptaría con la intención de hacer el bien, pero conmigo este anillo alcanzaría un poder inimaginable y terminaría convirtiéndome como el Dark Lord himself, como el señor de las tinieblas, como el mismo señor de las tinieblas. Terminaría igual, me terminaría corrompiendo. O sea, la sabiduría de Gandalf es esa, y la de Galadriel también. Ellos saben que teniendo el control del poder total, por muy buenos que ellos sean, porque ellos están del lado obviamente del bien, van a terminar corrompiéndose. Y la lección de Tolkien es que el poder no se puede combatir con el poder. El mal no se puede combatir con el mal. Ustedes saben que Hannah Arendt es la filósofa alemana, una de las que más, probablemente en el siglo XX, la que más analizó los totalitarismos. Miren lo que dice, lo más perturbador del totalitarismo es el sincero altruismo de sus partidarios. O sea, una cosa terrible. ¿Quién es el encargado de destruir el anillo? Un hobbit. ¿Hay criatura más casi miserable desde el punto de vista de su capacidad de poder que el hobbit en la historia? Están los enanos, sí, pero son guerreros, le pegan a todo el mundo. Los elfos, en fin. Lo más inofensivo, lo con menos poder, lo con menos capacidad de acción violenta que puede existir, es el hobbit. Y el hobbit es el encargado de destruir el poder. ¿Por qué? Porque el hobbit no tiene ansia de poder tampoco. El hobbit no quiere el poder. No lo tiene. En la comarca tampoco hay gobernantes. Vamos a entrar sobre eso en un minuto. La comarca donde vive el hobbit es una anarquía. En el sentido clásico de la expresión, no en el sentido de los gallos que ponen bombas en el metro. Eso es. No es coincidencia que Tolkien haya elegido a la criatura menos poderosa, en el sentido de que estamos hablando, para ser la que destruye el anillo. No es coincidencia. Es absolutamente el mensaje. La tentación de corromperse, que también la sufre, precisamente por ser una criatura sin poder y sin pretensiones de poder, es mucho menor en un hobbit que lo que puede ser en un elfo, que lo que puede ser en un mago como el mismo Gandalf, que lo que puede ser en el rey tipo Aragorn, etc. Es el hobbit, la criatura más inofensiva. Piénsenlo. ¿Qué dice Tolkien sobre sus opiniones políticas en una carta a su hijo Christopher? Dice, mi opinión política se inclina más y más hacia la anarquía, entendida filosóficamente como la abolición del control. El poder es control violento. Eso es lo que dice Tolkien en una carta a su hijo Christopher, como la abolición del control. Miren lo que sigue diciendo. Y dice, no como mascarados con bombas, interesante que lo haya puesto. O dice, o hacia la monarquía constitucional, que la veía como una cosa muy, muy limitada.
Y dice, arrestaría a cualquiera que use la palabra Estado en otro sentido que no sea la referencia inerte al territorio de Inglaterra y sus habitantes. Algo que no tiene ni derechos, ni poder, ni mente propia. O sea, esta idea de que el state, que esta cosa metafísica de que hay una cosa... Por favor, Tolkien dice los arrestaría por usar ese concepto. Porque se da cuenta de que esa idea de Estado es la idea de los totalitarios, de que hay un poder casi metafísico superior que es capaz de hacernos el bien. Y él no cree en eso. Él cree que solo nosotros nos podemos hacer el bien a nosotros mismos y que es en la libertad y las criaturas sencillas, de ahí viene el bien, no del poder. Y que el progreso no viene de arriba, viene de abajo. Y dice, y luego, en esto es un poco duro también, luego una oportunidad de recapacitación los ejecutaría. Si permanecen, obviamente lo dice, no lo dice literalmente, pero dice, los ejecutaría si permanecen obstinados. Y de ahí aclara, gobierno es un sustantivo abstracto que se refiere al arte y proceso de gobernar. Y debiera ser una ofensa que se escriba con mayúscula. Eso es todo. ¿Se fijan? Tolkien, mi opinión filosófica, se inclina hacia... ¿Qué más claro que eso? Él mismo dice, no creo en el poder, no creo en el Estado. El concepto abstracto, este Estado que está ahí arriba, nos cuida de todo, es una estupidez. Y cuidado, porque nos lleva a lo que ocurre con Sauron, que finalmente encarna a los tiranos totalitarios.